Music. Permíteme contarte algo que la mayoría no capta hasta que ya son adultos de verdad. Esas partes más calladas de tu ser no surgieron de la nada. Ese silencio que arrastras, la forma en que tu pulso se acelera cuando alguien desconocido inicia una charla. Esa pausa antes de abrir la boca. No fue algo al azar. Fue algo que se te inculcó, que te formaron, que te moldearon en voz baja por las personas que te criaron, muchas veces sin que ellas lo buscaran. Mira, nadie se convierte en introvertido en el vacío. No es solo un rasgo de carácter con el que naces, también es un reflejo, un espejo del clima afectivo en el que creciste. Y si tu infancia estuvo llena de tormentas de críticas, juicios o incluso expectativas no dichas, tiene todo el sentido que aprendas a refugiarte en el silencio. Vamos desde el principio. Piensa en un niño, abierto, expresivo, lleno de curiosidad, hablan sin filtros, se ríen con estruendo, se lanzan al mundo como si fuera un territorio por descubrir. Pero un día sueltan algo en la mesa de la cena y todos se echan a reír. No con él, sino de él. Tal vez un progenitor dice, no seas tan dramático. Music. Tal vez un progenitor dice, no seas tan dramático. Es algo nimio, inofensivo incluso. Pero para ese niño, eso siembra una semilla. Hablar equivale a riesgo. Mostrarse conlleva rechazo. Y así, se adaptan. Se vuelven precavidos, calculan sus frases, observan en lugar de intervenir. Así es como arranca. No como una decisión consciente, sino como una táctica de supervivencia. Porque en la infancia, lo primero no es mostrarte tal como eres, sino encajar. Los psicólogos lo denominan inhibición adaptativa. Significa que cuando tu entorno no parece seguro a nivel emocional, tu cerebro aprende a contenerse, a reprimir en vez de soltar. Es una especie de armadura sentimental y cumple su función. Recibes menos regaños, evitas choques, te mantienes en la sombra, pero con el tiempo, esa armadura se funde con tu piel. Cuando tus padres te cortaban a cada rato, aprendiste que tus palabras no valían gran cosa. Cuando te comparaban con chavales más ruidosos y seguros, captaste que la quietud era un defecto. Music. Y cuando castigaban tus sentimientos, te ordenaban dejar de llorar o ser fuerte, entendiste que ni siquiera tu mundo interior era un sitio seguro para compartir, así que te replegaste hacia adentro, construiste un universo personal donde era seguro pensar, soñar y sentir en solitario. Y décadas después, quizás lo llames introversión. Pero en el fondo es otra cosa. Es una autodefensa que se malinterpretó como temperamento. Veamos cómo ocurre esto desde el punto de vista psicológico. El sistema nervioso de un niño se forja en función de los patrones emocionales de sus padres. Si los tuyos eran ansiosos, imprevisibles o distantes afectivamente, tu cuerpo aprendió a detectar amenazas, incluso las más sutiles. Quizás el mutismo de tu padre antes de cenar indicaba enfado. Tal vez el suspiro de tu madre presagiaba otra decepción. Con el paso del tiempo, tu mente se volvió hipervigilante ante señales emocionales, interpretando tono, vibra, gestos mucho antes de que se pronunciara palabra. Eso no es timidez, es alerta constante, y esa alerta genera introversión. Es agotador predecir sin cesar el tiempo emocional. Por eso el cerebro opta por lo único que puede para lidiar con ese agobio. Se retrae, busca calma en la soledad, encuentra sosiego en lo previsible. Por eso tantos introvertidos afirman que necesitan tiempo a solas para recargar pilas. No se trata solo de disfrutar la soledad, es que la soledad es el único espacio donde tu sistema nervioso puede al fin distenderse. Pero aquí va la verdad más honda. Ese cansancio provenía de años intentando sentirte emocionalmente seguro en lugares que nunca lo fueron de verdad. Music. Déjame ponerte un caso. Imagina que eras un crío sensible, de los que pillan los detalles menudos, que sufren hondo cuando otros están mal. Pero en tu hogar, esa sensibilidad se veía como flaqueza. Quizás oías, no exageres o eres demasiado susceptible. Poco a poco, ese mensaje reconfiguró tu cerebro. Cada vez que sentías algo con fuerza te cuestionabas. ¿Vuelvo a pasarme? Así que lo reprimías. Ahora, salta 20 años adelante. Te ves en una conversación donde alguien alza un poco la voz y tu cuerpo se paraliza al instante. No discutes, no te manifiestas, te limitas a quedarte tieso o a apartarte. Eso no es solo carácter, es condicionamiento. Te adiestraron de forma sigilosa y constante para reducirte y, paradójicamente, tus padres probablemente no lo quisieron. Seguramente repetían lo que ellos mismos habían absorbido. Tal vez tu padre se crió creyendo que las emociones eran debilidad.
Quizás tu madre tuvo que acallar su propia voz para sobrevivir en su casa. Un silencio generacional transmitido como una herencia. Y al verlo así, te das cuenta de que la introversión no es un fallo que corregir, es una historia que comprender. Pero vayamos más adentro, porque hay algo cautivador en cómo se gesta la identidad en este proceso. El cerebro humano desarrolla lo que los psicólogos llaman plantillas de apego. Son esquemas inconscientes sobre cómo anticipamos que se sentirán las relaciones. Si creciste con padres emocionalmente inconsistente, afectuoso un día y frío al siguiente, tu mente acabó asociando los lazos con peligro. El cariño parece algo volátil. Por eso, ya de mayor, te alejas de la intimidad excesiva, pues en lo profundo intuyes que se desvanecerá. Esa distancia puede disfrazarse de autonomía, puede aparentar serenidad, hasta podría pasar por madurez. Sin embargo, en ocasiones no es más que terror con rostro sosegado, y entonces la gente te dice, eres un oyente fantástico, o qué tranquilo y reflexivo eres. Lo dicen con sinceridad y, en parte, lo es. Tu hondura, tu sensibilidad, tu perspicacia, son cualidades valiosas, pero nacieron en la penumbra de instantes en que no te sentiste valorado. Ahí radica la contradicción del carácter reservado. Es tanto una cicatriz como un saber. Vamos ahora a ver cómo se manifiestan estos hábitos en lo social. Los introvertidos suelen contar que se agotan tras convivir con otros, creen que se les da mal la gente, pero la realidad es que a menudo les sobra talento para ello. No paran de captar gestos sutiles, cambios en el tono, significados implícitos. Realizan chequeos emocionales en cada encuentro. Eso no es torpeza social, es inteligencia sentimental, aunque agota. Aprendiste que, para protegerte, debías descifrar a todos los de tu entorno, sus estados de ánimo, demandas y sentimientos, para adaptarte en consecuencia. Te convertiste en un maestro de la sintonía afectiva. Esa destreza te salvaguardó, pero también te volvió inseguro. Cada frase parece un cómputo, cada pausa, un peso. Por eso la soledad trae alivio. No porque detestes a los demás, sino porque por fin dejas de escudriñarlos. Si alguna vez te preguntas por qué adoras las charlas profundas, pero aborreces las superficiales, ahí está la clave. Anhelas lo genuino, porque en la infancia el diálogo ligero solía parecer forzado o riesgoso. Tenías que interpretar lo no dicho, así que ahora lo banal te consume. Pero lo admirable de todo esto es que el retraimiento, forjado en el sufrimiento, se transforma en una ventana a lo profundo, ya que aprendes a habitar tu mente. Además, captas detalles que escapan a los demás. El quiebre en una voz, el sentido de un mutismo, la belleza latente en lo cotidiano. Tus progenitores quizás te acallaron sin querer, pero al hacerlo aguzaron tu universo interior. Te erigiste en espectador, en pensador, en buscador de verdades por encima del bullicio. Aún así, hay un precio. El aislamiento, aunque cure, también endurece. Muchos reservados cargan con un dolor oculto, el anhelo de vínculos intensos, pero el pavor de que revivan el tormento infantil. Por ello, esperan a que los otros den el paso. Sondan el terreno antes de sincerarse. Aman en silencio y con fuerza, temiendo que demasiada luz rompa el refugio que levantaron. Y eso nos lleva a una verdad incómoda. Tus padres no solo moldearon tu autopercepción, también cómo ves el afecto. Si el amor fue condicional, ligado a tu conducta, notas o reserva, entonces de adulto aún puede parecer un premio que ganarás si eres dócil, callado o poco exigente. Esa convicción cala hondo, se esconde tras el altruismo, tras la excusa de no quiero molestar, pero en el fondo es la misma llaga. Soy más amable si ocupo menos sitio, y sin embargo tu ser siempre mereció lugar. Al asimilarlo, todo muta. Porque caes en la cuenta de que el introvertismo no es el fallo, el relato que lo sustenta sí. Puedes ser taciturno sin temor, disfrutar la soledad sin que sea coraza. Reflexionar sin desvanecerte. Comienza desaprendiendo que hablar bajo implica fragilidad o que la privacidad equivale a aislamiento. A veces, los más callados albergan los mundos internos más vibrantes. Solo les faltó un rincón seguro para expresarlos, y quizá ahora puedas ser ese rincón para ti mismo. Reflexiona sobre cuánto tiempo has arrastrado esa quietud, no solo como rutina, sino como esencia. Se volvió tu forma de existir, te repetiste, simplemente no soy sociable. Te persuadiste de que prefieres el silencio, pero a veces ese silencio no es sosiego, es un escudo. Y la verdad es que hay una brecha entre la paz y la anestesia, entre optar por la soledad y estar amaestrado para huir del jaleo. De niño, no tenías palabras para los límites o el abandono emocional.
Solo sentías la energía. Percibías la tirantez ambiental. Notabas cuando el cariño se retiraba. Y así forjaste tácticas invisibles. Sé más quedo. Sé complaciente. Sé etéreo. Sobrevives. Pero esos mecanismos de subsistencia no se evaporan al madurar. Se convierten en rasgos de carácter. Crees que eres contenido cuando en realidad estás ensayado. Piensas que eres discreto cuando proteges algo vulnerable. Pero lo asombroso es que los humanos no somos inmutables. El cerebro se reescribe sin cesar mediante lo que los psicólogos denominan neuroplasticidad. Eso implica que el mismo me descubre que quien ha aprendido a encogerse también puede aprender a desplegarse. Puedes reprogramar tu percepción de la seguridad, no obligándote a alzar la voz, sino enseñando a tu sistema nervioso que expresarse ya no equivale a un riesgo. Todo comienza en instantes sutiles, manifestando tus ideas sin ensayarlas previamente. Permitir que otro te interrumpa sin replegarte, hablar aún cuando la voz te flaquee. Pues cada vez que lo haces, tu cuerpo asimila una realidad fresca. El mundo no se derrumbó cuando me expresé. Superar este tipo de condicionamiento no implica transformarte en un extrovertido. Se trata de recuperar tu derecho a existir por completo, incluso en la quietud. Es entender que tu silencio posee fuerza, pero no ha de ser tu cárcel. Observémoslo desde otra perspectiva. Visualiza tu hogar infantil como un escenario teatral. Algunos niños crecieron bajo los focos, impulsados a actuar, a verbalizar, a destacar. Otros, como tú, se formaron en los bastidores, contemplando, analizando, desentrañando el mecanismo de la obra. Eso te otorgó perspicacia, empatía, sensibilidad, aunque también te volvió reacio a avanzar hacia la iluminación. Dominaste cada señal, cada cadencia, cada pausa. Sin embargo, olvidaste que la trama no avanza si no te incorporas a ella. Y ahora, en la adultez, podrías sentir que la vida transcurre a tu alrededor, no contigo. Esperas una invitación. Esperas ser comprendido, pero la mayoría no percibe la hondura de quien oculta tan hábilmente su profundidad. Por eso, la sanación inicia con un gesto sencillo pero transformador. La revelación personal. Pronunciar en voz alta, incluso ante ti mismo. Llegué a ser así por una causa concreta. Porque al nombrarlo, deja de ser invisible. Y al volverse visible, puedes optar por caminos distintos. Quizás adviertas algo más. La introversión suele ir de la mano con el perfeccionismo. No es casualidad. Cuando tus progenitores ligaron el cariño al rendimiento, a las notas altas, a las formas impecables, a la conducta ejemplar, tu mente asoció la aprobación con la inmaculada perfección, así que te volviste precavido en todo, tus expresiones, tus sentimientos, tu apariencia. Filtrabas cada idea antes de articularla. Aspirabas a la impecabilidad porque los errores solían acarrear castigo o rechazo, pero el precio del perfeccionismo es la autenticidad. Terminas hablando solo cuando estás convencido de que es acertado, compartes solo cuando estás seguro de que no será desechado. Y así, el ciclo del mutismo se perpetúa mucho después de que la infancia concluya. No obstante, aquí radica la paradoja. La gente no se enamora de la perfección, se une a través de las imperfecciones, por las grietas en tu timbre de voz, por los instantes en que confiesas tu miedo, por esas pequeñas admisiones que proclaman, yo también soy humano. Y quizá eso es lo que has estado resguardando desde siempre, no el temor, sino la humanidad. Porque ser introvertido no significa repudiar a los demás. A menudo implica anhelar vínculos tan genuinos, tan puros, que las interacciones cotidianas resultan vacías en contraste. Nunca has sido antisocial. Has estado sediento de algo más profundo, presencia, seguridad, veracidad. Por eso cuando alguien te atiende de verdad, algo en tu interior comienza a disolverse. Por eso, las charlas nocturnas prolongadas actúan como bálsamo. Te recuerdan lo que has echado en falta. Un ámbito donde el silencio no se juzga y las palabras no se emplean como dardos. Y tal vez eso sea lo que tu yo infantil más precisaba. No padres más ruidosos, sino más seguros. No más diálogo, sino más atención. Es curioso cómo heredamos lenguajes emocionales que jamás elegimos. Si tus padres se expresaban en críticas, tú aprendes a dialogar mediante la autodesconfianza. Si lo hacían en silencio, tú aprendes a colmar ese vacío con rumiaciones excesivas. Y si lo hacían en control, tú buscas libertad mediante el retiro. Pero la sanación es como adquirir un nuevo idioma. Uno en el que no hace falta disculparse por existir. Empiezas a afirmar cosas como: tengo derecho a reposar,
Tengo derecho a hablar aunque mi voz tiemble. Tengo derecho a ser amado sin merecerlo. Y poco a poco, las murallas que erigiste para defenderte se convierten en portales, aún presentes, pero accesibles. Comienzas a ver a tus padres no como antagonistas, sino como reflejos. Ellos también fueron niños moldeados por el silencio. Ellos también aprendieron que las emociones eran un peligro, y al comprenderlo, detienes la herencia, detienes el eco, porque la curación generacional no arranca con enfrentamientos, arranca con compasión hacia ellos y hacia ti. Empiezas a darte cuenta de que tu sosiego no es una flaqueza, es una forma evolucionada de empatía. Sabes escuchar porque una vez anhelaste ser escuchado, sabes consolar porque una vez codiciaste consuelo. Pero no permitas que esa empatía te mantenga menguado. Úsala, exprésate con ella, escribe con ella, crea con ella, porque el mundo no solo precisa personas más sonoras, necesita personas más auténticas, y quizá eso sea para lo que tu introversión siempre te estaba preparando. No para el aislamiento, sino para la perspicacia, no para la huida, sino para la introspección. Ves el mundo de manera distinta, sientes las cosas con intensidad. Eso no es una maldición, es conciencia. Aún así, habrá días en que tu mente te susurre que guardes silencio, que no molestes a nadie, y en esos días, acuérdate de esa voz que aprendiste. No es la realidad, solo es un eco. Hay una transformación silenciosa que se produce cuando dejas de pensar que el mutismo trae seguridad. Porque al final, cuando empiezas a expresarte, no para impresionar, sino desde la sinceridad, tu forma de estar transforma el ambiente. No por ser estridente, sino por ser genuino. Y lo paradójico es que esa misma sensibilidad que antes te impulsaba a esconderte, ahora te permite unirte a los demás en un nivel más profundo del que la mayoría alcanza jamás. Ese es el ciclo completo de la sanación. Convertir ese silencio defensivo en una quietud deliberada. Ya no te retiras por temor, sino porque sabes que la paz interior no surge del bullicio. Ya no evitas a la gente, sino que eliges qué presencias merecen tu energía. Ya no te encoges para que te quieran, sino que te despliegas con cuidado porque ahora te quieres a ti mismo. Cuando por fin ves tu introversión no como un error, sino como una narrativa, una historia forjada por años de supervivencia emocional, también descubres algo más. Ahora tú eres el narrador. Puedes reescribirla. Puedes ser callado y valiente, pensativo y comunicativo, suave y fuerte. Nunca se trató de alterar tu esencia. Se trata de recordar quién eras antes de que el miedo reconfigurara tu carácter. Porque bajo todas esas capas de duda y precaución, sigue ahí ese mismo niño, curioso, receptivo, soñador, aguardando el permiso para salir de nuevo. Y lo maravilloso de la vida adulta es que ahora puedes otorgarte ese permiso tú mismo. Puedes ser el progenitor que te faltó. Paciente, comprensivo, motivador. Tal vez tus padres te convirtieron en introvertido, pero tú decides qué implica eso ahora. Puedes permitir que signifique aislamiento o que represente sabiduría. Puedes dejar que equivalga al miedo a expresarte o que denote dominio del pensamiento. La decisión es tuya, porque la curación no consiste en alzar la voz, consiste en liberarte. Y cuando al fin halles esa libertad, cuando hables sin pavor, ames sin barreras y descanses sin remordimientos, ahí es cuando tu sosiego se convierte en fuerza. No del tipo que reclama miradas, sino del que las conquista con mera existencia. Porque la verdadera serenidad no es la falta de ruido. Es la certeza de que incluso en el silencio tú importas. Tú.